bueno lo que Dios ha estado haciendo en estas semanas a través de este paseo que estamos dando por la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo en días complicados, pero creo que Dios siempre tiene un buen mensaje para todos nosotros. Así que dile al que está a tu lado: Dios no ha terminado. Dios sigue obrando y Dios sigue hablando. Dios sigue obrando y Dios sigue hablando. Y quiero que abras tu Biblia en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 19. Yo sé que si recuerdas un poquito, hemos hablado ya de este pasaje, pero quiero que lo sigamos desmenuzando un poquito más y que podamos disfrutar algunas de las riquezas que hay en él y que seguramente nos instruirán para mucho camino que resta por delante. Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Vamos a leer primero eso, del verso 19 al verso 22. ¿Está bien? ¿Está bien? Deme una señal de vida cuando ya esté ahí, por favor. ¿Sí? Acuérdense, traiga su Biblia. Es importante que traiga su Biblia. Y si no, pues encienda su Biblia. Si la tienes en la aplicación, enciende la Biblia, ¿ok? Pablo dice esto: por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dilo conmigo: miembros de la familia de Dios. Han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Levanta tu mano derecha y dile conmigo: Señor, sigue alumbrando mis ojos para que yo pueda ver la belleza que hay en tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Y de eso quiero hablarles esta mañana, de la belleza que hay en la iglesia. Yo sé que muchos de nosotros en algún punto de nuestra vida, sea en un ambiente cristiano, evangélico, protestante o como quieras llamarlo, o sea en otro contexto, la mayoría de nosotros, yo creo, no lo sé porque no los conozco a todos los mexicanos, pero yo creo que todos los mexicanos tienen un preconcepto de la iglesia, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Porque somos una nación que a lo mejor tiene alguna enseñanza de iglesia. Cuando la gente habla de iglesia, la primera imagen que viene a nuestra mente cuando nos dicen iglesia, ¿qué es? Un edificio, la catedral de la ciudad de donde vienes, la iglesia, la capilla, que estaba cerca de la colonia donde creciste. Yo, cuando empecé a escuchar acerca de iglesia, era inevitable pensar en la iglesia que estaba cerca del parque donde yo crecí. Y era una iglesia famosa, es una iglesia famosa en Campeche, donde hacen un montón de cosas y un montón de tradiciones. Entonces la mayoría de nosotros tiene un preconcepto de iglesia. Entonces, cuando esos preconceptos que tenemos de iglesia no se alinean al diseño que Dios tiene de la iglesia y para la iglesia, entonces será muy difícil que la revelación de la iglesia para la iglesia alumbre sobre nosotros. Entonces dile al que está a tu lado: necesitas renovar tu mente para ver la belleza que hay en la iglesia. Porque si no renovamos nuestra mente, la iglesia que el Espíritu Santo está tratando de revelar a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, y para que podamos funcionar y caminar de acuerdo al diseño de Dios, va a tener un choque directamente frontal contra el preconcepto que tenemos y va a ser complicado. Batallaremos un montón, nos frustraremos un montón, pensaremos que debería ser de tal forma y cuando nos demos cuenta que no es así, entonces vienen un montón de conflictos. Entonces el Padre ha diseñado, tiene un diseño, la iglesia tiene un arquitecto y no somos nosotros, es Dios. La iglesia tiene un edificador y no soy yo, es Jesús. Entonces esa es de las primeras cosas que tú y yo tenemos que tener en nuestro corazón, y es la primera cosa que tenemos que abrazar, que la iglesia tiene un arquitecto y es Dios, y la iglesia tiene un edificador y es Jesús. No somos nosotros. Entonces, si nuestro diseño de iglesia no se alinea al diseño de Dios, probablemente tengamos muchas frustraciones.
Entonces, este versículo, estos versículos del 19 al 22, en Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo está desmenuzando y dejándonos ver cómo se ve la iglesia frente al corazón de Dios y cómo debería comenzar a funcionar. Si no estamos funcionando así, alguien levante sus dos manos, y diga: el Espíritu Santo, ayúdanos a funcionar como iglesia. Porque a veces pensamos que algunas cosas las estamos haciendo de acuerdo al diseño de Dios, pero nos damos cuenta que no, y entonces necesitamos alinearnos. Entonces Pablo está hablando de cómo se ve el diseño de Dios. Y la primera cosa que Pablo dice es que somos miembros de la familia de Dios. ¿Qué significa todo eso? Que tú y yo no formábamos parte de la familia de Dios. ¿Hay algún judío aquí? ¿Judío de nacimiento, nacido en Israel? No. Entonces, si tú y yo no formamos, probablemente algunos tengamos una raíz así muy, si escarbas, probablemente te encuentres con alguna línea hacia atrás de algún judío que fue esparcido en el año 70 después de Cristo y migraron hacia todas las naciones de la tierra, sobre todo de Medio Oriente hacia Europa. A lo mejor se instaló en España, y alguna raíz de todo eso, entre todo el barco que vino de España, llegó a México con Cristóbal Colón y todos esos, y se mezcló con alguna familia tuya, y por algún lado, si le rascas, probablemente encuentres algún judío. Pero si no, la realidad es que ninguno de los que estamos aquí somos judíos. Todos somos mexicanos o gentiles. Y una de las cosas interesantes de todo esto es que México no aparece en la Biblia. Solo hay una nación que aparece en la Biblia, y es Israel. Todas las naciones fueron nombradas por el hombre, pero Israel es una nación a quien Dios le puso nombre. Entonces, tú y yo no formábamos parte de eso. Tú y yo no formábamos parte de esa familia. Dios había escogido a Israel, había escogido a la familia de Abraham, había escogido a Abraham, y a través de su familia bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces, por causa de esa promesa, de ese pacto que Dios hace con Abraham, es que Dios extiende su mano para alcanzarnos a nosotros. Pero tú y yo, escúcheme bien, usted y yo no merecíamos estar aquí, porque por causa de que Dios escogió a Israel y puso sus ojos sobre Israel, sobre Abraham y su familia, usted y yo formábamos parte de otro grupo que se llaman gentiles. Entonces usted y yo estábamos ajenos a la promesa de Dios. No formábamos parte de este plan. Pero el amor de Dios se extendió para injertarnos. Diga conmigo: injertarnos. ¿Entienden lo que es eso? Algo que no es. Se hace toda una cirugía para volverlo a colocar, para colocarlo en un lugar al que no es, en el que no estaba. Entonces, a través del sacrificio de Jesús en la cruz, del derramamiento de la sangre de Cristo, del perdón de nuestros pecados, tú y yo fuimos injertados en la familia de Dios. No solamente en familia entre nosotros, sino en la familia de Dios. Juan capítulo 1 verso 12. De tal manera que, ¿verdad? Se sabe, Él nos ha dado potestad de ser hechos hijos de quién. Okay, no somos hijos del pastor, somos hijos de... La primera cosa que sucede cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Jesús es que Él nos saca de nuestro abandono, Él nos saca de nuestro rechazo, Él nos saca de nuestra orfandad y nos injerta en una familia, en su familia. Entonces, por eso usted y yo ahora podemos decirle Padre. De otra manera, si usted y yo no formábamos parte de su familia, nuestra referencia más cercana para Él era Elohim, Dios, porque no teníamos derecho de llamarlo Padre por cuanto no éramos hijos. Pero el sacrificio de Jesús nos ha hecho parte de su familia. Somos injertados en la familia de Dios. Entonces, cuando tú y yo nos reunimos, cuando tú y yo nos juntamos, cuando tú y yo venimos a este lugar y nos sentamos juntos, la familia de Dios tiene sentido. Entonces, por eso la iglesia no es un lugar al que asisto, es una familia a la que pertenezco. Y esta familia no está limitada a estas cuatro paredes, no está limitada a Cancún. Usted tiene familia en un montón de partes del mundo.
Es increíble que a la ciudad a donde vayas, al país a donde vayas, gracias a Dios, todavía quedan algunos lugares sin el evangelio, pero gracias a Dios, en este siglo XXI hay más naciones ahora, hay más naciones que conocen y que han escuchado del evangelio que lo que había cuando Pablo escribe Efesios capítulo 2. Hay un montón de naciones que ya el evangelio está llegando, todavía no se les ha revelado de una forma profunda, pero la realidad es que Dios está juntando a su familia, está alcanzando a su familia, está diciéndole a los huérfanos: hey, no eres huérfano, yo soy tu padre. Hey, no eres extranjero, formas parte de una ciudad. Hey, no estás abandonado, yo tengo cuidado de ti. Ven, acércate a mí, vuelve a casa. Hay un montón que está sucediendo eso, porque el padre, el corazón del padre es injertar a su familia. Ahora, hay un punto interesante dentro de todo esto, y es que nuestra familia en Cristo, nuestra hermandad en Cristo es eterna. Algunos de nosotros comparamos nuestra situación familiar, carnal, sanguínea, con nuestra situación familiar en Cristo. Y la realidad es que nuestra situación familiar, carnal, sanguínea, sin Cristo se va a terminar. Pero nuestra relación y situación familiar en Cristo permanecerá por toda la eternidad. Entonces, quien está sentado junto a usted, si es su hermano en Cristo, pesa más que su hermano o su hermana en carne y sangre, sin Cristo. Gloria a Dios que estén en Cristo, gloria a Dios que estén en Cristo y que sea Cristo quien nos una, pero sin Cristo, mi relación de hermandad en Cristo es más pesada que mi relación carnal y sanguínea con quien no está en Cristo. Ahora, eso es complicado, eso es duro de entender y difícil, porque la sangre llama, ¿sí o no? Y uno siente ciertas conexiones que a veces son difíciles de romper, pero tú tienes que saber esto: sin Cristo van en direcciones literalmente opuestas. Uno, vamos a poner así, uno va para arriba y otro va para abajo. No hay manera de cambiar eso, no hay manera de dibujar eso, no hay manera de esconder eso, no hay otra manera de decirlo. Vamos en direcciones opuestas. Sin Cristo vamos en direcciones opuestas. Por eso Pablo le escribe a la iglesia en Corinto que el ministerio más importante que tú y yo tenemos es el ministerio de la reconciliación, y que vayamos por el mundo diciéndole a la gente: reconcíliense con Dios. ¿Para qué? Para que ya no vayamos en direcciones opuestas, sino vayamos en la misma dirección, que es en Cristo, a Cristo. Eso requiere mucho valor y mucha revelación para comprenderlo, porque a veces enfocamos todas nuestras fuerzas y toda nuestra vida en aquellos que es mi primo, es mi tío, pero no están en Cristo. Es mi hermanito, pero no están en Cristo. Entonces vamos en direcciones opuestas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que el amor que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones, el amor de Dios, dígalo conmigo, el amor de Dios, ese amor que es nacido de Dios, que no es humano, que no es carnal, que no es natural, que es un amor de Dios, es un amor nacido de Dios, debe impulsarnos a la reconciliación. No solamente a la reconciliación entre la relación con mi hermano, sino a que mi hermano se reconcilie con Dios, porque en este momento mi hermano, que tanto amo, es enemigo de Dios y está ajeno a las promesas de Dios. Por lo tanto, no importa cuánto él diga sí, amén, si no está en Cristo, las promesas no tienen cumplimiento. Por eso la iglesia es un misterio. Por eso la iglesia es un asunto complicado. Porque algunos queremos tratar a la iglesia de una forma natural, carnal, cuando la iglesia es un asunto 100% espiritual.
Si la iglesia no se revela nuestro espíritu, la iglesia va a tener un montón de conflictos con nuestra mente natural. Por eso Pablo le escribe también a los Corintios: la mente natural, el hombre natural, no comprende las cosas del espíritu. Necesita nacer del espíritu para que pueda discernir lo espiritual y juzgar lo espiritual a lo espiritual. Entonces, si la iglesia no está teniendo un efecto en nuestra mente y no está teniendo un efecto en nuestro corazón, algo no anda bien. Entonces, si fuimos injertados en la familia de Dios, usted y yo, escúchame bien, ¿me ama? ¿Sí me ama? ¿Sí me ama? ¿Sí me ama? Usted y yo estamos siendo demasiado infantiles. Estamos siendo demasiado infantiles si por algún momento pensamos en que somos la habitación del Espíritu sin la comunión de los santos. Por ejemplo, hay un montón de personas en nuestros días, en nuestra generación, creo que mucho más de lo que ha habido antes, pero hay muchas personas en nuestra generación que de pronto salen con esta frase: yo soy la iglesia. ¿Lo ha escuchado? ¿Sí? Usted no es la iglesia. Usted no es la iglesia. Dile al que está a tu lado: tú no eres la iglesia. Somos la iglesia. La iglesia no existe en un asunto de unidad individual. La iglesia existe en la comunión de los santos. Pero de pronto se permea eso. ¿Y qué es lo que hace eso? Alimentar el espíritu de independencia, alimentar el individualismo, alimentar la rebeldía, alimentar caminar contrario al diseño de Dios. Estamos siendo infantiles al pensar que somos la habitación del Espíritu Santo, que somos la familia de Dios y no necesitamos tener comunión con los santos. Hechos capítulo 9 es la conversión del apóstol Pablo, que se llamaba Saulo, que algunos dicen que Pablo era solamente un sobrenombre, un apodo, que nunca se cambió el nombre, pero bueno, esa es otra historia. Pero Saulo de Tarso tiene en sus manos cartas para ir y apresar y llevar cautivos a los que estaban en el camino, a los que seguían el camino. Y Pablo tiene permiso de los sacerdotes de aquel entonces, de la iglesia de aquellos días, para ir y apresar a los santos, ir y perseguir a los cristianos y matarlos si era necesario. Y en el camino aparece un hombre, cosa impresionante, y Pablo dice: ¿quién eres? Y la voz le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Se acuerda? Momento impresionante. Jesús lo deja ciego, Pablo no puede ver nada. Pero la cosa es que si Pablo y Jesús hubieran tenido un asunto individual, la cosa es que si Dios tuviera un asunto individual contigo, Jesús nunca hubiera mandado a Pablo o a Saulo de Tarso a una casa donde se encontraría con Ananías para que los ojos le fueran abiertos, para que fuera bautizado y para que después fuera llevado al concilio de los apóstoles para ser entrenado. ¿A dónde lo metió? Lo salvó, lo redimió, lo cambió, lo perdonó, lo restauró, le arruinó la vida, le cambió la dirección a donde iba. Probablemente Saulo nunca llegó a Damasco en el contexto en el que él estaba yendo, pero ahora Jesús, el mismo Jesús, siendo Jesús quien se le revela a Pablo, el Jesús que ya estaba sentado a la diestra del Padre, que ya había sido glorificado, ese Jesús se levanta de ahí, aparece a Pablo y le dice: Pablito, tengo una gran encomienda para ti, vas a ser un hombre extraordinario, pero no lo vas a hacer solo, necesitas a tu familia. Y hay un montón de familia. Entonces no podemos pensar que somos la habitación del Espíritu, somos la iglesia, somos la familia de Dios, si no tenemos comunión con los santos. Segunda cosa que Pablo escribe aquí en este Efesios capítulo 2 versos 19 al 22: somos la morada del Dios en el Espíritu Santo. Somos morada de Dios en el Espíritu. Yo te hablé de la semana pasada o hace 2 semanas que la naturaleza de la iglesia es Cristo y el propósito de la iglesia es Cristo. La razón de la existencia de la iglesia es dar a conocer a Cristo. Entonces la naturaleza de la iglesia es una familia dotada de autoridad divina, que es el cuerpo de Cristo, formado ahora en este preciso instante por judíos y gentiles.
En este preciso instante, la naturaleza de la iglesia es una familia dotada de autoridad divina que junta forma el cuerpo de Cristo, conformada por judíos y gentiles que creen en Cristo y en su sacrificio, y cuando se reúnen por la palabra está siendo edificada una morada de Dios en el Espíritu. La iglesia es un asunto espiritual. La iglesia no son cuatro paredes. La iglesia no son canciones. La iglesia no es una predicación. La iglesia es morada de Dios en el Espíritu. La iglesia necesita ser vista desde un punto espiritual. Si no, vamos a luchar un montón. Un montón. La iglesia necesita ser en su naturaleza una familia que hospeda la presencia de Dios. Que cuando nos reunimos, Dios pone sus ojos y dice: wow, ese es un lugar donde yo quiero habitar. Que podamos cantar: habita entre nosotros, y Él diga: sí quiero habitar entre ustedes, porque son una familia que cuando se reúne edifica una morada donde yo quiero estar. Entonces Pablo sigue escribiendo y dice que el propósito de la iglesia es manifestar todo el deseo de Dios en esta era. Hablamos de esto un poquito. Estoy haciendo un pequeño resumen de hace 2 semanas. La esencia de la iglesia es Cristo. El propósito de la iglesia es manifestar a Cristo, es dar a conocer a Cristo. Aquellos que hemos conocido a Cristo tenemos una responsabilidad: dar a conocer a Cristo. Entonces la iglesia existe para eso. La iglesia que está siendo edificada para ser una morada de Dios en el Espíritu tiene la responsabilidad de manifestar el deseo de Dios a toda la creación. ¿Y cuál es el deseo de Dios para toda la creación? Reconciliar cielo y tierra en Cristo. Unir todas las cosas. No crear un imperio, sino establecer un reino. Entonces la iglesia es gloriosa. Amén. No, hoy no. Hoy no es gloriosa, pero un día será gloriosa. Si comenzamos a ver a la iglesia en el Espíritu, entonces podremos discernir a la iglesia gloriosa. Hoy ante nuestros ojos la iglesia no es gloriosa. Hoy ante nuestros ojos la iglesia tiene un chorro de defectos, comenzando por mí. Tiene un montón de conflictos, comenzando por mí. Tiene un montón de problemas, comenzando por mí. Si en algún momento encuentra usted la iglesia perfecta, avísenos, nos vamos todos para allá, aunque cuando lleguemos la arruinemos. Hoy la iglesia ante nuestros ojos naturales, carnales, no es gloriosa. Pero si comenzamos a verla en el Espíritu, la iglesia es gloriosa. Es gloriosa, va hacia ese rumbo, va hacia ese destino, tiene ese objetivo. La iglesia es gloriosa porque es el medio por el cual Dios decidió manifestar su voluntad y su gloria. No hay otra razón, no hay otra forma, no hay otro deseo más grande de Dios que usar a la iglesia para dar a conocer su voluntad y su gloria. Entonces la iglesia, en este proceso de perfeccionamiento, en este proceso de edificación, en este proceso de embellecimiento, en este proceso de lavamiento, en este proceso en el que estamos todos metidos, en este momento la iglesia se convierte en un vislumbre profético de lo que un día será en toda la tierra. Dios habitará con los hombres, la tierra será habitación de Dios, usted y yo seremos su familia, Él será nuestro Dios, y lo que comenzó en un huerto será por toda la tierra. Pero la iglesia, cuando comenzamos a verla en el Espíritu, la iglesia se convierte en un anuncio profético de esos días. Un lugar, una familia, la familia de Dios, que cuando se reúne edifica una casa donde Él puede estar, donde Él es amado, donde Él es honrado, donde su liderazgo es considerado por encima de todo, donde Él es digno de sentarse. Pues la iglesia se convierte en un vislumbre de lo que veremos por toda la eternidad. Mira qué dice Pablo en Efesios capítulo 3 verso 10. Ya hablamos de esto hace unas semanas, pero quiero recordártelo. Todo esto, Efesios capítulo 3 versos 10 y 11. Todo esto es para que ahora sea dada a conocer. Todo esto, todo lo que dijo Pablo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, verso 9. Hasta ese momento Pablo entonces abre un poco más la carta y comienza a decir la razón por la que escribe todo lo anterior. Y dice: todo esto es
para que ahora sea dada a conocer por medio de, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de no por medio de usted, no por medio de mí, no por medio de mi ministerio, no por medio de mi canción, no por medio de mi libro, sino por medio de la iglesia. Cuando la familia de Dios se reúne, cuando la familia de Dios se junta para ser edificada por la palabra, para convertirse en una morada de Dios en el Espíritu, es cuando Dios usa la iglesia para darle a conocer a principados y potestades, al mundo entero, la multiforme sabiduría de Dios. Dios expresa su sabiduría a través de la iglesia a los principados y a las autoridades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. El propósito de Dios es eterno, no es temporal, no es momentáneo, no es porque usted nació, oh, yo nací con un propósito. No, tú no naciste con un propósito, naciste para injertarte en el propósito eterno. Y el propósito eterno de Dios es un día habitar con nosotros, reconciliar cielo y tierra, y te quiere usar a ti para darle a conocer como parte de la iglesia a los principados, potestades y al mundo entero la multiforme sabiduría de Dios. No eres alguien aislado, no funcionamos aislados. Hace unas semanas estaba yo hablando acerca de Génesis capítulo 2, verso 18, donde es Dios mismo quien está teniendo una conversación. Está viendo a Adán. Dios está viendo a Adán trabajar en el huerto. Y ahí en el huerto Dios utiliza unas expresiones que a todos nos gustan. No es bueno que el hombre esté. No es bueno que el hombre esté solo. Ahora, Dios no le está diciendo eso a Adán, o no está diciendo eso de Adán en medio de una crisis. No lo está diciendo en medio de una guerra. No lo está diciendo en medio de un conflicto. No lo está diciendo mientras Adán está en riesgo de muerte. Dios está diciendo eso a Adán en el jardín, después de que él había dicho que todo lo que había creado era bueno. Entonces, dentro de todo lo bueno hay algo que no es tan bueno, y es que usted y yo estemos solos. No es bueno que el hombre esté solo. Dentro de todo lo bueno que Dios hizo, se dio cuenta que algo no estaba completo, y entonces crea al hombre no para vivir, sino para convivir. ¿Por qué? Porque tiene un propósito eterno, y el propósito eterno es usar a su familia, que cuando se reúne hace una casa espiritual para Dios, y entonces Él puede usar a su familia para decirle al mundo que su sabiduría es más allá de todos los límites. Mire, entonces, la iglesia en su esencia necesita ser centrada en Cristo. La iglesia en su esencia necesita ser centrada en Cristo. Necesita ser guiada por el Espíritu Santo y tener un enfoque en el regreso de Jesús. Entonces ahí vemos la esencia, el liderazgo y el propósito en esta frase. Si la iglesia no está centrada en Cristo, no es iglesia. Si la iglesia no está liderada por el Espíritu Santo, no es iglesia. Y si la iglesia no tiene un enfoque en el cumplimiento del plan eterno de Dios, no es iglesia. La iglesia tiene una esencia. ¿Cuál es la esencia de la iglesia? Cristo. ¿Cuál es el liderazgo de la iglesia? El pastor. No, el Espíritu Santo. ¿Cuál es el enfoque central de la iglesia? Lo que Dios le habla al pastor para caminar en visión. No, el regreso de Jesús. Porque la iglesia está para anunciarle a principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios y ser un vislumbre profético de lo que un día se cumplirá en Apocalipsis 21:3. Dios habitará en medio de los hombres. Y lo que un día comenzó en el jardín terminará por toda la tierra. Entonces la iglesia necesita alinearse al diseño si quiere cumplir efectivamente lo que ha sido llamada a hacer. Ahora, ¿qué necesitamos? Dígalo conmigo: renovar la mente.
Porque si no renovamos la mente, el diseño original de la iglesia va a chocar con todos nuestros preconceptos, con todas nuestras heridas, con todos nuestros traumas, con todos nuestros defectos, con todas nuestras malas experiencias, con todas nuestras malas imágenes de la iglesia. Y cuando la iglesia quiera tener sentido para nosotros, no lo va a tener, porque hay un muro que impide que la revelación cruce. Pero cuando ese muro es quitado por causa de la renovación de la mente en el Espíritu, usted puede ver a la iglesia en el Espíritu y decir: oh, que es gloriosa. Hay una belleza en la iglesia que antes no había visto. Sé que estoy hablando muy rápido, deme tiempo. Si no, puede verlo el miércoles. Si lo estamos grabando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí está grabando? ¿Sí? Ah, bueno. La iglesia en su esencia necesita ser centrada en Cristo. Necesita ser guiada por el Espíritu Santo. Necesita tener un enfoque, que es el propósito, en el regreso de Jesús. ¿Por qué? Porque si usted y yo no tenemos una escatología correcta o una luz acerca de escatología, nunca nos vamos a preparar para ese día. Hay un montón de gente que se esconde por causa de la escatología que tiene, pero cuando tú entiendes el plan eterno de Dios, comienzas a prepararte de acuerdo a ese plan y no quieres esconderte, quieres ser parte. Yo no quiero esconderme, yo quiero ser parte. A lo mejor van a ser los días más terribles sobre la faz de la tierra, pero al mismo tiempo van a ser los días más gloriosos de la iglesia. Van a ser los días de más salvación, van a ser los días de más milagros, van a ser los días donde la gloria de Dios va a reposar. Aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre la iglesia será vista su gloria. Ese será un momento raro, ambiguo a lo mejor para algunos, complicado para algunos que a lo mejor están sentados hoy en nuestras iglesias pensando: ay, ya, ay, qué bonito, ay, yo no quiero sufrir. Y cuando de pronto empiece todo a ponerse complicado, y por causa de que no tienes una escatología correcta, no conocemos la escatología de Jesús, entonces empezamos a temblar y a temblar, las rodillas nos empiezan a temblar y lo primero que queremos es huir. Y cuando te des cuenta que el diseño que Dios tiene para la iglesia es completamente diferente al concepto o al preconcepto que tienes por causa de malas experiencias, entonces van a venir un montón de frustraciones. Van a venir un montón. Una de las razones, para mí, no es una doctrina, es para mí. Una de las razones del incremento de la apostasía será el amor enfriado. Por causa de haberse incrementado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ese amor frío termina por hacernos indiferentes. Y yo creo, tampoco es una doctrina, yo creo que dentro de la iglesia, por causa del incremento de la maldad, que no es violencia, sino sacar a Dios de la ecuación, sacar a Dios del conjunto de nuestras responsabilidades, quitar a Dios de ahí. Cuando tú y yo quitamos a Dios de ahí, somos presas y víctimas de esa maldad. Y cuando esa maldad se incrementa dentro de nosotros, el amor se enfría. Y entonces, una vez el amor frío, la acción inmediata es abandonar lo que ya no se ama. Para mí esa es una de las razones de la apostasía. Abandonar lo que hoy amas y mañana ya no. Pero otra de las razones, para mí, no es una doctrina, para mí, para Toño, para el pastor Toño, otra de las razones de que muchos abandonarán su fe, lo que hoy aman, es por causa de la indiferencia. Estarán sentados en nuestra iglesia, estarán sentados y formarán parte de todas nuestras actividades. Algunos predicarán, algunos liderarán, algunos harán milagros, algunos volarán, algunos caminarán sobre el agua, y aún así serán completamente indiferentes a la presencia de Dios. Y eso es muy peligroso. Entonces necesitamos una revelación fresca de la iglesia. No necesitas una revelación nueva de la iglesia, porque la iglesia no tiene una revelación nueva, pero sí a lo mejor necesitamos refrescar la revelación que tenemos de la iglesia. Y no hay mejor forma de refrescar la revelación que tenemos de la iglesia que alinear lo que creemos y sabemos de la iglesia a lo que Dios dice que es la iglesia. ¿Está conmigo? Entonces, hay algunas cosas que suceden en esto. Efesios capítulo 5, versos 23, y luego vamos a leer del 25 al 32. ¿Está bien? Vamos a leer el verso 23 y luego del 25 al 32.
porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él su Salvador. Repito, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él su Salvador. Verso 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Verso 29. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Verso 30. Porque somos miembros de su cuerpo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser solo uno. Pablo termina el verso 32 diciendo: grande es este misterio. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Esa paradoja nupcial de somos la iglesia, somos el cuerpo, pero también somos la novia, pero también somos una guerrera, pero también somos precursores, pero también somos edificadores, pero también somos todos este montón de cosas. Para Pablo dice, eso es un misterio. Es un misterio. Entonces no se puede, si es un misterio, no se puede conocer de forma natural. Tú y yo no podemos definir a la iglesia de acuerdo a nuestra mentalidad humana. Necesitamos que Dios abra el frasco, que eso es revelación, destapar algo, que Dios destape el frasco y nos permita ver el misterio que está dentro del frasco. Y hay un misterio dentro de ese frasco, y el misterio que está dentro de ese frasco es la iglesia. Por eso cada vez que tú y yo tengamos oportunidad, mientras estemos leyendo las escrituras, mientras vengamos a reunirnos, vayamos a nuestro grupo Conexión, hagamos una oración peligrosa. Padre, abre los ojos de mi entendimiento. Quiero ver a la iglesia en el espíritu. Porque si la veo con mis ojos naturales me voy a frustrar, me voy a enojar, me voy a amargar. Porque estoy viéndola cómo se comporta ahora. Pero dígalo conmigo, la iglesia es gloriosa en el espíritu ahora, pero un día será gloriosa en su naturaleza completa. Entonces necesitamos que Dios abra el frasco, nos deje ver este misterio. Entonces, mientras el diablo y el mundo atacan a la iglesia, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Se ha dado cuenta de eso? La iglesia usted abre Facebook y todos los cristianos en algún momento tenemos un ataque contra la iglesia, ¿sí o no? Todos conocemos a alguien que ataca a la iglesia, todos conocemos a alguien que tiene una opinión de la iglesia, todos conocemos a alguien que juega ese juego. Es más, algunos de nosotros en algunas ocasiones nos ponemos la playera y jugamos ese juego. Todos atacamos a la iglesia. Es que la iglesia esto, es que la iglesia lo otro, es que la iglesia esto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por uno pagan todos. Ayer estaba corrigiendo a Ana Jimena y Ana Jimena me dice: papá, pero por uno pagan todos. Y le dije: no, mi amor, en esta ocasión no. En esta ocasión específica no. Y estoy convencido que también eso aplica para la iglesia. Hay un montón de cosas que un montón de gente ha hecho, pero que no nos define a nosotros. Hay un montón de cosas. Es más, voy a decir esto y va a sonar así. ¿Está listo? ¿Sí? Pregúntale al que está a tu lado: ¿estás listo? Hay un montón de cosas por las que usted me juzga a mí por alguien que yo no soy. Así de sencillo. Hay un montón de cosas por las que usted juzga a la iglesia porque ante sus ojos se ve como la otra iglesia. ¿Sabe qué significa eso? Ver a la iglesia con ojos naturales.
Porque ni esa iglesia es una iglesia gloriosa, ni esta iglesia es una iglesia gloriosa. Todas vamos camino a ser una iglesia gloriosa. Un día Él terminará la obra que ha comenzado. Un día el Espíritu Santo completará la obra de lavarla, purificarla, perfeccionarla, plancharla, quitarle las arrugas, quitarle las manchas. Porque un día, Efesios 5:25, será una realidad. Él se presentará a sí mismo a una iglesia gloriosa. Todavía no, pero estamos en ese proceso. Entonces, ¿qué pasa? El diablo está jugando el juego y el campo está abierto y espacio para jugadores hay. Es un juego que no tiene límite de jugadores. La cancha está abierta y si tú te paras en el borde de la cancha y levantas la mano, ¿puedo jugar? El diablo te va a decir, por supuesto, entra. Entonces, mientras el diablo y el mundo atacan a la iglesia, Jesús hace lo opuesto. A pesar de que el diablo no conoce absolutamente todo, porque él no es omnisciente, el diablo no conoce absolutamente todo de ti, pero Jesús sí. Y aun cuando Jesús conoce todo acerca de nosotros, Él sigue edificando a la iglesia. Él sigue hablando completamente diferente de lo que el diablo y el mundo están haciendo sobre la iglesia. Él la conoce mejor que nadie y Él la defiende más que todos. Eso es un proceso de embellecimiento de su novia. Él está en ese proceso. Mientras el mundo y el diablo la atacan y la juzgan y la critican y la golpean y la golpean y la golpean y la golpean, Él sigue con sus palabras lavándola y lavándola y lavándola y embelleciéndola y entregándose por ella y cuidándola y siendo una función de cabeza, de protección, no de manipulación, sino de sujeción, de amor, de entrega incondicional. Sigue entregándose por la iglesia, sigue lavando a la iglesia, sigue cuidando a la iglesia, sigue protegiendo a la iglesia, sigue defendiendo a la iglesia, aun cuando Él sabe absolutamente todo de usted. Qué increíble. Ahora, entonces surge una pregunta: ¿de qué lado quieres jugar? ¿Quieres jugar con los que están destruyendo a la iglesia? ¿O quieres jugar con los que están embelleciendo a la iglesia? Porque lugar en los dos equipos todavía hay. El diablo tiene en su cancha espacio para jugadores que todavía critican y juzgan y señalan y apuntan y maldicen. Algunos maldicen a la iglesia. Se amargan, se frustran, abandonan, rechazan. Pero Jesús también está haciendo una convocatoria. Hey, ven, colabora conmigo en el embellecimiento de la novia. Ven, sé mi amigo. Qué increíble que la invitación a ser el amigo del novio siga todavía abierta. Juan el Bautista le dicen: hey, ¿no te da miedo? ¿No te duele en el corazón que tu ministerio esté disminuyendo y el de Jesús esté creciendo? Todos los que caminaban contigo ahora se están yendo con Él. Y Jesús dice: yo no tengo ningún problema si ese es mi trabajo. Juan el Bautista, él dice: hey, si mi responsabilidad es ser amigo del novio, yo no soy el novio. No es mi responsabilidad que la novia se enamore de mí. Es mi responsabilidad hablarle también a la novia del novio, para que cuando ella vea al novio diga: ese es mi amado y voy detrás de él. Entonces hay lugar en los dos equipos. ¿Cuál quieres jugar? ¿Qué camiseta te quieres poner? ¿Quieres participar de los que están destruyendo, hiriendo, golpeando? ¿O quieres participar de los que están embelleciendo y edificando a la iglesia? Apocalipsis 19, versos 7 y 8 termina diciendo: y se le ha concedido vestirse de tela de lino fino, limpio y resplandeciente. En las bodas del Cordero, la novia tendrá una vestimenta, y la vestimenta de esta novia será de lino fino, limpio y resplandeciente. Y todo eso por causa de que Jesús sigue embelleciendo a la iglesia. Entonces tú y yo debemos unirnos con Cristo.
Debemos decirle: Jesús, yo quiero unirme a ti en pasión por la iglesia, en su pasión por la iglesia. Se entregó. Mira la comparación que el apóstol Pablo hace en Efesios 5. Esposos, amas a tu esposa, entrégate por ella. A la máquina. Y luego eleva el estándar y dice: amas a tu esposa, entrégate por ella, y pone un nivel al que tú y yo no sé si estaremos seguros de llegar, como Cristo se entregó por ella. Hablando de la iglesia, el nivel de compromiso. Entonces, mi nivel de amor por aquello que digo amar no puede ser mayor a mi nivel de entrega. Si no estoy dispuesto a entregarme por aquello que amo, la realidad es que no lo amo. Ve el nivel. Entonces, Cristo tiene pasión por la iglesia. Ay, es domingo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a la iglesia, pues ya que está nublado, no podemos ir a la playa. Yo quería ir a la playa, pero bueno, vamos a la iglesia. No. Ay, un domingo más. Ay, ya me cansé de ir a la iglesia. Domingo, pura iglesia. Entonces, ¿para qué quiere que Jesús venga? ¿Para qué quiere que Jesús venga? ¿Usted qué cree que vamos a hacer? ¿Jugar dominó? ¿Jugar Xbox o qué? Cuando Él aparezca y su reino se establezca, Él será el centro. Él es el centro. Él gobernará sobre todas las naciones. Usted y yo tendremos, por la gracia de Dios, si somos hallados fieles, tendremos en nuestras manos la encomienda de discipular algunas naciones. De algunos no podemos ni con nuestra casa, y queremos discipular 10 naciones. No, hombre, está complicado. Pero algunos que estamos esforzándonos y luchando y siendo fieles y creyendo que algo bueno, extraordinario va a suceder cuando Él establezca su reino. Eso incluye a la iglesia. Necesitamos despertar, que Dios despierte pasión por la iglesia, que Dios nos despierte pasión los unos por los otros. La iglesia no soy yo, la iglesia somos nosotros, para que cuando hospedemos a Jesús, Él siga haciendo su trabajo de edificar y embellecer a su novia. Verso 24 de este Efesios capítulo 5. La iglesia está sujeta a Cristo en todo. Una iglesia que no honra la autoridad de Cristo y se somete a Él no es iglesia. Tú y yo vamos a poder ejercer autoridad en la medida que nos sometamos a su autoridad. La autoridad que radica en la autoridad que Dios ha delegado en su iglesia. Y a su iglesia no está determinada por la fuerza con la que gritamos, sino con la capacidad de nuestro corazón humilde de someterse a su liderazgo. No se trata de con cuánta fuerza afuera y derriba se caen los muros y los muros siguen ahí. ¿Sabe por qué los muros de nuestra ciudad siguen ahí? ¿Por qué los espíritus inmundos siguen operando sobre nuestra ciudad? ¿Por qué la influencia del diablo sigue atormentando a nuestras familias? Porque a lo mejor los que decimos ser iglesias todavía no hemos tenido el corazón lo suficientemente quebrantado y humilde para someternos al liderazgo de la iglesia. Y el liderazgo de la iglesia es Cristo como cabeza. Entonces, si usted quiere tener autoridad, hay una sola cosa que usted necesita hacer: someterse a Cristo. Nada más. No se trata de con cuánta fuerza gritamos. Se trata de con cuánta humildad nos sometemos. Entonces, la autoridad que tiene la iglesia solamente radica en su capacidad de someterse a la autoridad de Cristo como cabeza de la iglesia. Es tiempo de dejarlo a Él ser el Señor en todo, absolutamente en todo. Versos 25 y 26. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo amó a la iglesia. No existía la iglesia y amó a la iglesia. Él solamente habla 2 veces en los 4 evangelios acerca de la iglesia, una después de la otra.
Mateo capítulo 16, Jesús habla de la iglesia. Mateo capítulo 18, 19, Jesús habla de la iglesia. Son las únicas dos veces en las que explícitamente Jesús habla de la iglesia. Pero Jesús amó a la iglesia, amando a sus discípulos hasta el final. Porque Él sabía que mientras Él ascendía y se sentaba a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos fueran puestos debajo de la planta de sus pies, la obra de embellecer a la iglesia ahora continuaría por el Espíritu Santo en las manos de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. Entonces cuando Pablo está diciendo Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, Pablo está haciendo referencia a la cruz. Pablo está haciendo referencia al sacrificio de Jesús en la cruz. No fue por orgullo que Jesús se entrega, es por amor. La única forma de que la iglesia nazca de su costado, así como Eva nació del costado de Adán, así la iglesia nació del costado de Jesús. En medio de Dios haciendo dormir a Adán en un sueño profundo, en medio de esa cruz Jesús duerme en un sueño profundo y la iglesia sale de su costado. Y Él se entregó por ella. ¿Para qué se entregó por ella? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esta es la meta de Jesús y debe ser nuestra meta. Nos unimos a su voz para santificar a la iglesia. ¿Cómo están siendo nuestras palabras para con la iglesia? ¿Cómo están siendo nuestras palabras hacia la iglesia? Y no hablo del espacio geográfico. ¿Cómo están siendo nuestras palabras para el que tiene sentado junto a ti? Porque yo no soy la iglesia, pero juntos somos la iglesia. ¿Cómo están siendo nuestras palabras entre nosotros? ¿Estamos formando parte del equipo de Jesús para santificar a la iglesia? ¿O estamos formando parte de del equipo de la voz del acusador para condenar y maldecir y contaminar a la iglesia? ¿Qué juego estamos jugando? Por eso es una responsabilidad para nosotros los que tenemos la oportunidad de predicar, de hacerlo con la palabra, para que sea la palabra la que lave a la iglesia. No es nuestra intención bendecirle. Usted ya ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nuestra responsabilidad es exponer la palabra y exponer a Cristo en la palabra para que la palabra le lave, le lave, le lave. ¿De qué me va a lavar, pastor? De toda la inmundicia, de toda la contaminación que hemos permitido por jugar un juego que no deberíamos jugar, pero ahora queremos ser parte de la edificación de la iglesia. Y necesitamos que la palabra nos lave. Lave nuestros pensamientos, lave nuestros ojos, lave nuestros oídos, lave nuestra alma, lave nuestro espíritu. Que la palabra nos lave, que cuando nos exponemos a la palabra, ella limpie todas las cosas que hay dentro de nosotros. ¿Vio ahora lo que pasó en España, en Valencia, Málaga y todo eso? Cómo se inundó y se desbordó el río ese y todo. Y cuando llegó el momento de limpiar, estaba todo lleno de lodo, ¿sí o no? ¿Alguien vio eso? Oiga, pero no limpiaron en seco. ¿Qué le echaron para limpiar todo eso? Agua. Entonces lo mismo que el diablo utiliza para destruir es lo mismo que Dios usa para lavarnos. Palabras. Si nuestras palabras no están siendo las adecuadas hacia la iglesia, probablemente nosotros estamos jugando el juego de destrucción a la iglesia. Pero si nuestras palabras están siendo de edificación, estamos colaborando con el Espíritu Santo para embellecer a la iglesia. Necesitamos embellecer a la iglesia. El destino de la iglesia es que va a ser santa, gloriosa, avivada, sin ningún defecto. Pablo lo dice, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. La iglesia está pasando por un proceso de embellecimiento del Espíritu Santo y por una purificación mediante el sufrimiento y por su sangre. Yo no sé en qué momento compramos el evangelio de pare de sufrir. Ya Cristo sufrió, ok, por supuesto. Jesús sufrió lo que tú y yo no debíamos de sufrir: una condenación eterna y una muerte segunda. Si tú y yo le hemos entregado nuestra vida a Jesús.
pero eso no nos exenta del sufrimiento de la edificación. El sufrimiento de tener que abandonar nuestra vieja manera de vivir. El sufrimiento de tener que cambiar nuestros hábitos. El sufrimiento de tener que cambiar nuestros pensamientos. El sufrimiento de tener que dejar algunas cosas que nos están impidiendo ver a la iglesia como es. El sufrimiento de tener que tomar nuestra cruz todos los días, morir y seguirlo. Hay un sufrimiento que tú y yo no podemos exentar. Pero cuando amas a la iglesia, cuando te entregas por la iglesia, cuando decides jugar el juego de embellecer a la iglesia, el sufrimiento se convierte en gloria. Por eso Pablo termina diciendo: los sufrimientos de este tiempo presente son momentáneos y son incomparables con la gloria que voy a vivir el día de mañana. Pablo está hablando del futuro de la iglesia. Primera de Pedro 1:7 dice esto: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Está hablando de nuestra fe. Nuestra fe tiene que pasar por días de prueba. Para nuestro Dios, nuestra fe es más valiosa que el oro. Y si es más valiosa que el oro, no la exenta de una prueba, para que cuando salgamos de esa prueba, nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando Él aparezca, cuando el cielo le suelte por completo y Él desciende entre las nubes. Tú y yo podamos decir: permanecí y siendo fiel hasta el final. Versos 29-30 dice esto: la sustenta, Efesios capítulo 5, la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así como el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y se convierten en uno solo, Pablo está usando esa ilustración para enseñarnos que Cristo y la iglesia son uno. Al final de todas las cosas, al final de la era, Cristo será uno con la iglesia en plenitud. Apocalipsis 22:17 dice esto: el Espíritu Santo y la esposa del Cordero dicen: ven. Se une el Espíritu. Hoy a lo mejor el Espíritu Santo está clamando: ven, ven. Y la novia del Cordero está diciendo: no vengas, no vengas. A lo mejor el Espíritu está diciendo: quiero colaborar con ustedes. Y la novia del Cordero está diciendo: mejor cúmpleme todos mis sueños. A lo mejor el Espíritu Santo está diciendo: hey, necesitas purificarte, necesitas lavarte, necesitas limpiarte, necesitas renunciar a ese montón de cosas que todavía traes arrastrando. Ese viejo hombre necesitas no entrenarlo, no domesticarlo, no disipularlo, sino matarlo. Y la esposa del Cordero está diciendo: no, espérame, déjame vivir mi vida, porque vida solo hay una y yo quiero satisfacer todos los deseos de mi corazón. Y entonces, pero habrá un día, Apocalipsis capítulo 22, habrá un día donde la iglesia estará al borde, ya así, en la entrada, ahí, y se unirá al clamor del Espíritu y juntos dirán: ven, porque estará lista. Un día Cristo y la iglesia serán uno. El que escuche diga: ven. El que tenga sed y quiera, venga y tome del agua de vida sin que le cueste nada. Levante su mano derecha. Diga conmigo esto: Jesús nos está haciendo uno con su corazón. ¿Cuál es el corazón de Jesús para con la iglesia? Restauración, redención, reconciliación. Si usted quiere formar parte de la iglesia, usted no puede perderse estas tres cosas: restauración, redención, reconciliación. La iglesia existe para eso, para restaurar a un mundo caído, para decirle al mundo que hay una esperanza y es Cristo Jesús, para decirle al mundo que hay perdón de pecados en Cristo Jesús, para decirle al mundo que Dios ya no es más enemigo del hombre en Cristo Jesús. Para eso existe la iglesia. La iglesia no existe para poner en plataformas a personas y que personas conquisten y sueñen y cumplan y alcancen ni construyan sus imperios. La iglesia es el lugar ideal para vivir lo que estábamos cantando hace un momento. Él y por Él estoy gastando mi vida.
Lo entrego todo por amor y con alegría. Te lo entrego todo. Ay, pero me está doliendo. No entregues nada, quédatelo. Por eso Pablo le escribe a los corintios y les dice: si vas a dar, da con alegría, porque Dios ama al que da con alegría. Si vas a dar, dalo con alegría. Algunos de nosotros pensamos que solo está hablando de dinero. No, pero está hablando de nuestra vida. Si nuestra vida no la vamos a dar con alegría, no la des, quédatela, consérvala, es tuya. Vas a ser salvo, te vas a ir al cielo o a donde sea y vas a ver angelitos volando por todos lados con sus areolitas y vas a vivir feliz por toda la eternidad probablemente, pero te vas a perder el mejor momento de toda la historia de la iglesia. Cuando Él se abra, cuando las nubes se abran, Él descienda al sonar de la séptima trompeta y nuestros ojos lo vean, nuestras rodillas se doblen y nuestra boca comience a gritar: Él es el Señor, no hay nadie como Él. Y nuestra vida forma parte del ejército de Dios. Necesitamos entrar en este asunto porque Jesús nos está haciendo uno con su corazón. Pero para entrar ahí, escúcheme bien, para entrar ahí, tú y yo debemos dejar el trasfondo del pasado. Tú y yo tenemos que dejar todo trauma del pasado. No podemos entrar al futuro de la iglesia. Es más, mire, no podemos formar parte del presente de embellecimiento, purificación, lavamiento de la iglesia si estamos viendo esos días de purificación, lavamiento y embellecimiento con los lentes del pasado, donde hay dolor, traumas, frustraciones, aflicciones. Porque todo lo bueno que Dios haga en este espacio lo vamos a ver con estos lentes y no lo vamos a disfrutar. Entonces necesitamos dejar todo a un lado. Porque yo, no sé usted, pero yo sí quiero formar parte de este equipo que Jesús está usando para embellecer a la iglesia. Esa es la razón por la que estamos yendo a los lugares a donde Dios nos está enviando, para edificar a la iglesia. No vamos, ahora no vamos para, el pastor Toño tiene un gran ministerio. A mí no me interesa el gran ministerio. Yo quiero colaborar con el embellecimiento de la iglesia. Quiero que cuando Él aparezca me diga: gracias amigo por hablarle a la novia de mí. Es todo lo que quiero. Mira que dice Salmos 45, verso 10 y 11. Es un salmo cantado por el Padre. Hebreos nos deja saber eso. Y dice: oye, hija, y mira e inclina tu oído. Está hablándole a la iglesia. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Está hablando de tu pasado. Está hablando de tus traumas del pasado, de tu trasfondo del pasado. ¿Eres la iglesia? ¿Quieres ser parte de la iglesia? ¿Quieres colaborar con el embellecimiento de la iglesia? Tienes una instrucción inmediata: olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y entonces desearás al rey. Y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. No deseamos la hermosura del rey porque lo vemos con los lentes de nuestro pasado, porque lo vemos con los traumas de nuestro pasado, porque lo vemos con nuestras malas experiencias del pasado. Y el rey es hermoso en toda la hermosura, y nuestros ojos no lo pueden ver porque están velados, cegados por una mancha que tiene que ser quitada por el Espíritu. Y el salmista está diciendo: hija, olvídate de tu pasado y de la casa de tus padres, y entonces Él será tu deseo. Entonces tú y yo tenemos que unirnos con pasión, unirnos con Cristo en su pasión de la iglesia. Primera de Corintios 3:9, Pablo dice esto: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces la pregunta importante de esta mañana es: ¿nos vamos a unir al propósito de Cristo de embellecer a su novia, o con el diablo para contaminar a la iglesia? ¿Qué juego quieres jugar? ¿Qué juego queremos jugar?
Todos los días tengo que tomar la decisión de qué equipo me tengo que alinear. Y al menos yo he decidido, no sé cuántos años voy a vivir. Hace 18 años que tomé esta decisión y la sigo tomando todos los días. Por eso para mí el pasaje del que invoca al Señor será salvo no es un asunto solamente de salvación eterna, sino de cada día, cada día, cada día. Yo necesito la ayuda del Señor. Señor, ayúdame para no cambiarme de equipo. Ayúdame para no ponerme otra camiseta. Ayúdame para no desviarme. Yo quiero seguir siendo parte de los que embellecen a tu iglesia. Tengo razones de sobra para clavarle una espada a la iglesia y acabar con ella. Tengo razones de sobra para criticar a la iglesia. Tengo razones de sobra para abandonar a la iglesia. Tengo razones de sobra para hablar mal de la iglesia, de los que están edificando la iglesia. Pero en esta mañana decido colaborar contigo y ser un edificador de tu iglesia. Quiero ser tu amigo que embellece a tu novia. Somos colaboradores. Entonces tú y yo no trabajamos para Dios. Es que hay que estar metidos en las cosas de Dios. No. Antes yo estaba en las cosas de Dios. Bueno, entonces conociste las cosas de Dios, pero nunca conociste al Dios de las cosas. Porque cuando comienzas a conocer al Dios de las cosas, tu mentalidad cambia. Y ya no se trata de las cosas que haces para Dios, sino de las cosas que Dios te confía para hacer. Quiero colaborar con Él. Quiero ser su amigo. Quiero ser parte de lo que Él está haciendo. Todo lo que tú y yo hacemos que no converge con el plan divino de edificar a la iglesia, escúcheme bien, no es relevante. Apunte esto, apunte esto, apunte esto, apunte esto. Publíquelo en Facebook, en Instagram. Hagan una imagen de esto, lo que sea. Es más, hasta voy a posar para la foto. ¿Dónde está? Se fue el de la cámara. Tómame una foto así y lo van a poner allá abajo. Todo lo que hacemos que no converge con el plan divino de edificar a la iglesia no es relevante, es peligroso y está equivocado. Todo lo que hacemos que no converge con el plan divino. ¿Cuál es el plan divino? La reconciliación de cielo y tierra. Preparar el camino, preparar a un pueblo bien dispuesto para que Él encuentre un lugar donde habitar, para que haga su habitación entre nosotros. Es el plan divino, la reconciliación de la humanidad con Cristo, en Cristo. Si todo lo que hacemos no converge con ese plan, que incluye edificar a la iglesia, no es relevante, es peligroso y está equivocado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Realinear nuestras prioridades como iglesia. Como iglesia, ¿estoy hablando de iglesia restauración? No, estoy hablando de nosotros. Estoy hablando de nosotros porque a lo mejor Alfred y yo tenemos las mismas prioridades de edificar a la iglesia, pero a lo mejor Genarito no tiene las mismas motivaciones de edificar a la iglesia. Entonces, si nuestras prioridades como iglesia no están alineadas, cada uno va a jalar para su lado, y cuando cada uno jala para su lado termina por romperse. Pero si todos nos alineamos, todos vamos a caminar en la dirección correcta, todos vamos a edificar lo que tiene que ser edificado y todos vamos a disfrutar de la recompensa que habrá cuando Él aparezca en medio de nosotros. Entonces, necesitamos realinear nuestras prioridades, nuestra familia, nuestro negocio, nuestra iglesia, todo debe tener este enfoque, alinearnos al plan de Dios. La cosa más perjudicial que usted y yo podemos hacer es pensar que fuimos llamados como individuos. Dios me llamó, Dios me llamó. No, Dios no te llamó, Dios nos llamó. Si no estás involucrado en la iglesia, tampoco estás involucrado en el plan de Dios. Si tu misión no es tangible, no es real. No fuiste llamado, es que yo tengo un llamado. No, tienes un llamado y es estar cerca de Cristo. Y estando cerca de Cristo, Él te expulsará para cumplir una asignación. Pero esa asignación incluye a la iglesia, no te incluye a ti solo.
Si estamos pensando que estamos solos, estamos equivocados. No estamos formando parte del plan de Dios. Nuestra misión no es real, no es tangible. La primera prioridad, escúchame, esto está súper peligroso, pero la primera prioridad no es de la iglesia, no es salvar personas. Claro que necesitamos hacer eso. Claro que necesitamos presentar el plan de salvación. Claro que necesitamos decirle a la gente que Jesús perdona nuestros pecados. Pero la iglesia es la única cosa, es el único lugar donde Dios va a manifestar la gloria debida a su nombre. Que Dios triture nuestra vida con el privilegio de servir a la iglesia, de servir al nombre de Jesús. Que Dios triture nuestra vida, porque la iglesia es el único lugar que Dios va a usar para manifestar su gloria. La iglesia va a ser gloriosa. La iglesia va a ser gloriosa. Necesitamos envolvernos los unos con los otros, porque el lugar que hospeda la presencia de Dios no solo es un lugar de oración donde nos reunimos a orar y a orar y a orar y a orar. Es la comunión de las piedras vivas. Primera de Pedro capítulo 1 versos 4 y 5. Puedes ponerlo. Primera de Pedro capítulo 1 versos 4 y 5. Véngase el equipo. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. No, entonces es segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Déjame revisar. Uy. No puedo abrir mi... Segunda de Pedro, ¿puedes poner? Segunda de Pedro, a ver si es. Bueno, luego lo buscamos, luego se los paso por WhatsApp. Pero el apóstol Pedro está hablando de que tú y yo tenemos una responsabilidad, y es ir a la piedra viva desechada por los edificadores, a la más hermosa de todas las piedras. Que cuando nos reunimos somos piedras vivas que edifican una casa para Dios, donde podemos ofrecer sacrificios como sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, la iglesia tiene sentido cuando tú y yo nos reunimos. Dios habita en medio de nosotros cuando tú y yo nos reunimos. Primera de Pedro 2:4, ahí está. Capaz que es un 2, pero como no entiendo mi letra, ahí está. Y viendo a él y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Está hablando de Jesús, está hablando de Cristo Jesús. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esta es la iglesia. La iglesia es el conjunto de piedras que se acercan a la piedra más hermosa desechada por los hombres. Daniel habla de una estatua que se levantará en los días de Nabucodonosor. Es un sueño. Y va teniendo forma. Y de una montaña se desprende una piedra que golpea sobre los pies de esta estatua y la destruye. Del mismo modo funciona la iglesia. Somos piedras que hemos sido tomadas de la piedra más grande, de la piedra angular que es Cristo Jesús, de la piedra sobre la cual está edificada todas las cosas, de la piedra que sostiene todas las cosas. Y como pequeñas piedras, como piedras vivientes, cuando nos reunimos, edificamos una casa espiritual para nuestro Dios, con el único propósito de funcionar como sacerdotes. Los sacerdotes no son los que están en el altar. Los sacerdotes somos todos nosotros que le hemos entregado nuestra vida a Jesús. Ahora estamos vestidos y revestidos de una investidura sacerdotal y real. Comencemos a funcionar como
como tal, a cualquier lugar, escúcheme bien, a cualquier lugar a donde usted va, el reino de los cielos puede entrar. Cuando ejercemos nuestro sacerdocio, cuando no solamente vamos, ok, voy yo, estoy entrando yo, pero al mismo tiempo cuando estoy entrando yo sin una mentalidad individual, sino con una mentalidad corporativa. Cuando yo entro a un lugar, no entro yo, entra la iglesia, no porque yo soy la iglesia, sino porque estoy unido al cuerpo y el cuerpo me acompaña en el espíritu para establecer el reino de Dios. Estamos una revelación, estamos una renovación del entendimiento acerca de la iglesia. Usted sabe que tengo la oportunidad de viajar y por todos lados y estas cosas, pero uno de los deseos más grandes de mi corazón no es ir. Uno de los deseos más grandes de mi corazón es que vayamos. Que todo lugar donde usted sepa que yo estoy, al mismo tiempo usted entienda que estamos juntos. Porque no soy yo, somos nosotros. No estoy entrando yo, estamos entrando nosotros. Cuando me invitan a un lugar, no invitan a Toño, invitan a Iglesia Restauración Cancún. Que cuando alguien quiere ver lo que Dios está haciendo con nosotros a través de lo que Dios puede hacer conmigo como ministerio, que puedan ellos entender que no se trata de mí, que se trata de nosotros. Que cuando nos reunimos somos una casa espiritual que presenta sacrificios a nuestro Dios, que Él ha puesto sus ojos sobre nosotros, sus oídos estarán atentos a la oración que nosotros haremos, y Él un día vendrá con su recompensa, porque hemos decidido colaborar con Él y no criticar a la iglesia. Es un desafío. Hoy la iglesia no es gloriosa, pero un día lo será. Un día lo será. Y lo más increíble de todo eso es que usted y yo podemos formar parte de eso. No solamente de la iglesia gloriosa, que será increíble, sino podemos formar parte de los que colaboran con el embellecimiento de la iglesia. Yo quiero colaborar con eso. No quiero quedarme fuera. ¿Habrá alguno de esos aquí? ¿Habrá alguno más? Yo quiero que te pongas de pie. Quiero que te pongas de pie. Quiero que cierres tus ojos por un momento. Y si tienes que abandonar tu ciudad, abandonar la casa de tus padres en el contexto de sanar tu pasado, este es un buen momento para hacerlo. Cierra tus ojos, no me veas a mí. Yo no soy el centro de la iglesia, es Cristo Jesús. Míralo a Él, velo a Él. Dile: Señor, yo quiero sanar esto. Si necesitas perdonar, perdona. Dile: Señor, perdono a estos líderes, perdono a estos pastores, perdono a estos hermanos de esta iglesia. Hace 400 años que pasó y todavía los sigo arrastrando. Señor, yo los perdono. No quiero ver mi presente de embellecimiento, edificación, purificación y lavamiento con los ojos del pasado. Quiero colaborar contigo. Hazme libre de esto, Señor. Hazme libre de esto. Vamos, no lo pienses, no lo pienses, no lo pienses. No lo pienses. No somos monjes budistas ni sacerdotes hindús. Aquí no adoramos al Dios Om. Hay poder en nuestras palabras. Hay poder en nuestra boca. Dios ha puesto autoridad en nuestra boca. Dile: Señor, en el nombre de Jesús, soy libre de estos traumas. Soy libre del pasado. Soy libre de estas heridas. Soy libre de estos tropiezos. Soy libre de estas malas experiencias. No me definen, pero sobre todas las cosas no definen a tu iglesia. No definen a tu iglesia. Soy libre. Soy libre. Dile conmigo: Señor, quiero colaborar contigo. Usa mis manos, usa mis pies, usa mis bocas.
quiero colaborar contigo. Queremos colaborar todos juntos contigo. Yo no soy la iglesia, somos la iglesia. Somos tu familia. Somos una casa espiritual para ti. Somos una morada de Dios en el Espíritu. Somos el lugar donde tú has puesto tus ojos y a la que están inclinados tus oídos. Señor, responde con gloria